Elara tenía la apariencia de una joven común y corriente, quizás incluso un poco ingenua. Su cabello castaño, de longitud media, enmarcaba un rostro delicado, con ojos que, a primera vista, parecían transmitir una dulzura casi infantil. Nadie, viéndola pasear por las tranquilas calles de Willow Creek, habría adivinado el abismo de oscuridad que acechaba tras esa fachada de niña buena. Vivía en una casa modesta con un jardín bien cuidado y un amplio patio trasero, rodeada de frondosos árboles que parecían guardar antiguos secretos. Elara era conocida por su discreción, casi reclusión, y por su pasión por las fiestas infantiles, donde ocasionalmente se ofrecía voluntaria para entretener a los niños. Fue allí, bajo el colorido maquillaje y la forzada sonrisa de payaso, donde se reveló su verdadera naturaleza, retorcida y macabra. La primera desaparición fue la de un niño llamado Thomas, de tan solo 7 años. Había sido visto por última vez jugando cerca del parque, no lejos de la casa de Elara. La comunidad se movilizó para buscar a Thomas. Se colocaron carteles, pero nunca fue encontrado. La tristeza y el miedo se cernían sobre Willow Creek como una espesa niebla. Elara, con su voz suave y mirada compasiva, se ofreció a ayudar en la búsqueda, repartiendo volantes y consolando a la madre del niño. Nadie sospechó del payaso que, días antes, había encantado a Thomas con trucos de magia y globos con forma de animales, prometiéndole una fiesta aún más especial en su propia casa, con más dulces y juguetes de los que jamás había visto. La situación se repitió. Meses después, desapareció una niña, Sara, de 6 años. Luego, un niño, Daniel, de 8. Siempre niños pequeños, siempre atraídos por una figura amigable y juguetona que prometía aventuras y sorpresas. El payaso, con su cara pintada de blanco, mejillas sonrosadas y nariz roja brillante, era el cebo perfecto. Elara estudiaba las rutinas familiares, observaba a los niños jugar e identificaba a los más solitarios o a los más fascinados por los cuentos de hadas y la magia. Se acercaba con una sonrisa, amable, ofreciendo un globo, un dulce o una invitación a una fiesta mágica en su casa. La inocencia de los niños era su mayor arma, y la confianza de sus padres su mayor aliada. En lo más profundo del patio trasero de Elara, bajo la tierra húmeda y las raíces enmarañadas de árboles centenarios, yacían los secretos más oscuros de Willow Creek. Enterró los cuerpos con un cuidado macabro, casi ritual, como si plantara semillas para un jardín perverso. Nadie sospecharía jamás de un lugar tan bucólico y ordinario. El olor a tierra mojada y flores silvestres ocultaba cualquier pista, y los ladridos ocasionales de los perros de los vecinos eran la única melodía que acompañaba sus actos atroces. Elara era meticulosa. Cada detalle estaba planeado con antelación. Tenía una habitación secreta en su casa, una pequeña trastienda camuflada por una estantería. Allí guardaba sus disfraces de payaso, las pinturas, los globos, los dulces y los juguetes que usaba para atraer a sus víctimas. Era un santuario para su maldad, un lugar donde caía la máscara de niña buena y emergía la verdadera Elara, la cazadora. Se deleitaba con el miedo en los ojos de los niños, con su confusión y sus súplicas, antes de silenciarlos para siempre. Para ella era un juego, una forma retorcida de control y poder. Pasaron los años y la lista de niños desaparecidos en Willow Creek crecía. La policía local estaba perpleja, sin pistas ni sospechosos. La teoría más aceptada era la de un depredador errante, alguien que pasaba por el pueblo, cometía el crimen y luego desaparecía sin dejar rastro. Nadie prestaba atención a Elara, la vecina servicial, la voluntaria de la comunidad, la mujer de rostro angelical que siempre ofrecía una sonrisa y una palabra de consuelo. Sin embargo, las desapariciones recurrentes comenzaron a generar sospechas. Una detective recién llegada, Laura Jenkins,
estaba insatisfecha con la falta de progreso en los casos. Observó un patrón sutil. Todos los niños desaparecidos habían interactuado, de alguna manera, con el payaso de la fiesta. Inicialmente, Lara fue descartada como sospechosa. Su historial estaba limpio, su reputación impecable, pero Laura fue persistente. Empezó a investigar los detalles de las fiestas, las invitaciones, las interacciones. Descubrió que Lara siempre estaba presente, siempre la última en irse, siempre la más entusiasta con los niños. La detective Laura Jenkins era una mujer de instintos agudos y una mente analítica. No se dejaba engañar por las apariencias. La dulzura de Lara, que al principio parecía genuina, empezó a sonar forzada, casi teatral. Laura revisó las declaraciones de los padres, buscando cualquier detalle que se le hubiera escapado. Fue entonces cuando una madre, en medio de su desesperación, mencionó que su hijo, antes de desaparecer, le había hablado de un payaso muy simpático que le había prometido llevarlo a un lugar mágico. Otra madre recordó que el payaso le había regalado a su hijo un globo especial, un globo que él insistió en llevarse a casa, pero que misteriosamente explotó antes de que pudieran fotografiarlo. Pequeños detalles, aparentemente insignificantes, empezaron a cobrar sentido en la mente de Laura. La detective decidió centrarse en Lara. Sabía que no tenía en pruebas concretas, solo una fuerte intuición y una serie de coincidencias inquietantes. Laura comenzó a vigilar discretamente a Lara. Observaba sus hábitos, sus salidas, sus interacciones. Se dio cuenta de que Lara pasaba mucho tiempo en el jardín, sobre todo de noche, cuidando un parterre que parecía excesivamente grande y bien cuidado para alguien que no era jardinero profesional. La tierra siempre parecía recién removida. Laura obtuvo una orden judicial para investigar los antecedentes de Lara. Descubrió que había quedado huérfana desde pequeña. Se había criado en varios hogares de acogida y siempre había mostrado un carácter retraído y una fascinación por los cuentos de hadas oscuros. No tenía antecedentes penales, pero sí un patrón de aislamiento y una extraña capacidad para integrarse en cualquier entorno. Con la creciente sospecha, Laura necesitaba una forma de entrar en la casa de Lara y, sobre todo, en su jardín. Ideó un plan. Obtuvo una orden de registro basándose en una denuncia anónima sobre una presunta actividad ilegal, una táctica arriesgada pero necesaria. El día del registro, Lara estaba tranquila, casi serena. Abrió la puerta a los agentes con una sonrisa educada, ofreciéndoles café y galletas. Su casa estaba impecable, decorada con un gusto sencillo y elegante. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, Laura no se dejó engañar. Dirigió al equipo al patio trasero, concretamente al parterre que tanto la intrigaba. Mientras el equipo de investigación comenzaba a acabar, Lara permaneció impasible, observando con una curiosidad casi infantil. Pero cuando la primera pala tocó algo sólido y el inconfundible olor a tierra removida y algo aún más fétido comenzó a llenar el aire, un temblor apenas perceptible recorrió su cuerpo. La sonrisa de su rostro se desvaneció por un instante, revelando un atisbo de pánico en sus ojos. No tardó en descubrirse los primeros restos: huesos pequeños, ropa de niños descolorida, juguetes rotos. El horror se apoderó de ella. Lara fue detenida de inmediato. No se resistió, no lloró, no suplicó. Solo un silencio gélido la acompañó mientras le ponían las esposas. Durante el interrogatorio, Lara permaneció en silencio durante horas, pero finalmente la presión y la abrumadora evidencia la obligaron a ceder. Con una voz monótona, casi sin emoción, comenzó a relatar sus crímenes. Detalles espantosos: la forma en que atraía a los niños, los juegos perversos que inventaba, el placer que sentía al verlos indefensos. Describió la habitación secreta, los disfraces de payaso,
los globos y los dulces que solo eran un preludio del terror. Los motivos de Elara seguían siendo inciertos. Habló de una infancia solitaria, una búsqueda de control, una venganza contra un mundo que la había abandonado. Pero ninguna explicación podía justificar la crueldad de sus actos. Era un monstruo disfrazado de ángel, una depredadora que se aprovechaba de la inocencia. El juicio de Elara fue un espectáculo mediático. El pequeño pueblo de Willow Creek, antaño conocido por su tranquilidad, se convirtió en el centro de atención nacional. La imagen del payaso asesino atormentaba las pesadillas de padres e hijos de todo el país. Elara, en el banquillo de los acusados, parecía indiferente a todo. Sus ojos, una vez dulces, ahora estaban fríos y vacíos, como si le hubieran quitado el alma, dejando solo una cáscara humana. Las pruebas eran irrefutables. Los cadáveres en el patio trasero, los testimonios de las familias, la confesión de Elara. La defensa intentó alegar locura, pero los psiquiatras que la evaluaron concluyeron que estaba perfectamente lúcida, consciente de sus actos y de la diferencia entre el bien y el mal. Era sencillamente malvada. Elara fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza en Willow Creek. Se había hecho justicia, pero las cicatrices que Elara dejó jamás desaparecerían. La casa donde vivía fue demolida, el patio trasero excavado y limpiado, pero el recuerdo del payaso asesino permaneció, un oscuro recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Tras los rostros más inocentes, en prisión, Elara siguió siendo una figura enigmática. No hablaba con nadie, no participaba en ninguna actividad. Pasaba los días sentada en su celda, mirando la pared, con una sutil sonrisa en los labios, como si reviviera sus crímenes, sus momentos de poder y control. El payaso había sido desenmascarado, pero el monstruo que llevaba dentro seguía vivo, aprisionado, pero no derrotado. La historia de Elara, la payasa de Willow Creek, se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para que los niños desconfiaran de los desconocidos, incluso si les ofrecían dulces y globos. Y para los adultos, un recordatorio de que la oscuridad puede estar más cerca de lo que uno imagina, oculta tras una sonrisa amable y una apariencia bondadosa. El mal, después de todo, no tiene rostro y puede manifestarse de maneras que desafían la comprensión humana. El legado de Elara fue un reguero de dolor y desconfianza. Las fiestas infantiles en Willow Creek nunca volvieron a ser las mismas. Los padres se volvieron sobreprotectores y los niños más cautelosos. La alegría y la inocencia que una vez impregnaron el pueblo fueron reemplazadas por un miedo inconstante, una sombra que se extendía por cada calle, cada parque, cada patio. La imagen del payaso, antaño símbolo de alegría, se convirtió en un icono del terror. Laura Jenkins, la detective que resolvió el caso, fue ascendida, pero la victoria fue agridulce. Nunca pudo borrar de su memoria los rostros de los niños desaparecidos, las historias de sus vidas truncadas. El caso de Elara la atormentó por el resto de su carrera, un recordatorio constante de la capacidad humana para el mal. Y así, la historia de Elara, la niña de rostro angelical y alma oscura, la payasa que convertía los sueños en pesadillas, quedó sellada en los anales del crimen, un capítulo macabro en la historia de un pequeño pueblo que aprendió, a las malas, que los monstruos más aterradores son aquellos que se esconden a plena vista. La investigación sobre el pasado de Elara reveló una infancia marcada por el trauma y el abandono. Nacida de una madre adolescente que la abandonó en un orfanato, Elara pasó sus primeros años yendo de un hogar de acogida a otro. En ninguno de ellos encontró el afecto y la estabilidad que una niña necesita. En cambio, sufrió abusos físicos y psicológicos que la moldearon
irreversiblemente. A los 10 años, en uno de estos hogares, la obligaron a disfrazarse de payaso para entretener a los hijos biológicos de la familia de acogida, una humillación que sembró la semilla de su futura identidad macabra. El disfraz, que debería haber sido un símbolo de alegría, se convirtió en una máscara para ocultar su dolor y posteriormente su maldad. Esta revelación, aunque impactante, no atenuó sus crímenes, sino que ofreció una visión de la mente retorcida de Elara. Los psicólogos forenses que la analizaron describieron un complejo cuadro de trastorno antisocial de la personalidad, con rasgos narcisistas y una completa falta de empatía. Veía a los niños no como seres humanos, sino como objetos para su diversión y gratificación. El disfraz de payaso era una herramienta, un medio para un fin, pero también una forma de revivir y revertir el trauma de su propia infancia. Ahora, ella era quien controlaba el espectáculo, quien decidía el destino de los demás. El juicio fue un proceso largo y doloroso para las familias de las víctimas. Con cada testimonio, con cada prueba presentada, el dolor se aliviaba. La sala del tribunal siempre estaba abarrotada, con periodistas de todo el país y residentes de Willow Creek que buscaban comprender cómo una tragedia de tal magnitud pudo ocurrir en su comunidad. Elara, por su parte, observaba todo con una calma inquietante. No mostraba remordimiento, tristeza ni ira. Su rostro, ahora libre del maquillaje de payaso, era una máscara de indiferencia. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de Laura Jenkins. La detective, con voz firme pero llena de emoción, relató cada paso de la investigación. Describió la sospecha inicial, la búsqueda de pruebas, el horror del descubrimiento en el patio trasero de Elara. Al final de su testimonio, la miró directamente y dijo: «Le arrebataste la inocencia a nuestro pueblo. Nos enseñaste que el mal puede tener un rostro hermoso y una sonrisa amable, pero no ganaste. La justicia prevalecerá y la memoria de estos niños será honrada». Las palabras de Laura resonaron en la sala, pero no parecieron afectar a Elara. Simplemente parpadeó lentamente, como si estuviera viendo una obra que no le interesaba. Su apatía era tan impactante como sus crímenes. Era como si viviera en un universo paralelo, donde sus acciones no tenían consecuencias morales. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto: culpable. Culpable de múltiples asesinatos en primer grado. La sentencia, como era de esperar, fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, al dictar la sentencia, se dirigió a Elara: «Que pases el resto de tus días en una celda, lejos de la sociedad que aterrorizaste, que la imagen de los niños que mataste te persiga cada instante de tu existencia». Pero al parecer, nada atormentaba a Elara. En la prisión de máxima seguridad donde la enviaron, se convirtió en una oscura leyenda. Los demás, reclusos, la temían y la evitaban. Los guardias la trataban con una mezcla de recelo y repulsión. Pasaba la mayor parte del tiempo en su celda, leyendo cuentos de hadas y dibujando en un cuaderno. Sus dibujos eran perturbadores. Niños sonrientes, tomados de la mano de una figura alta y esbelta, vestida de payaso, caminando hacia una casa con un gran árbol en el jardín. Pasaron los años. Willow Creek intentaba recuperarse lentamente. Se erigió un monumento en el parque donde Thomas, la primera víctima, fue visto por última vez. Los nombres de todos los niños asesinados por Elara quedaron grabados en una placa de bronce, un homenaje a su memoria y un recordatorio permanente de la tragedia. Sin embargo, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La confianza entre los vecinos se tambaleó y un miedo sutil, como una fina niebla, flotaba en el aire. Laura Jenkins, aunque ascendida, solicitó
un traslado a otro pueblo. Ya no soportaba vivir en un lugar que le recordaba constantemente el caso que definió su carrera y le dejó una cicatriz en el alma. Continuó trabajando como detective, pero con un cinismo que no poseía antes. El caso de Elara le enseñó que el mal no es una abstracción, sino una fuerza real y tangible, capaz de esconderse tras los rostros más comunes. En cuanto a Elara, envejeció en prisión. Su cabello castaño se volvió gris y finas arrugas marcaron su rostro, antaño tan terso e inocente. Pero su mirada permaneció igual, fría, vacía, con un destello ocasional de secreta diversión. Nunca volvió a hablar de sus crímenes, nunca expresó arrepentimiento. Para el mundo era un monstruo. En su mente, quizás, seguía siendo la reina de su macabro reino, la payasa que controlaba el destino de todos los que entraban en su circo de horrores. La historia del payaso de 1900. Willow Creek se convirtió en una advertencia, una leyenda moderna contada para asustar a los niños y recordar a los adultos que la vigilancia es el precio de la seguridad. La casa de Elara, incluso demolida, se convirtió en una macabra atracción turística, un lugar donde los curiosos sentían escalofríos e imaginaban los secretos que aún guardaba la tierra. Y así, la maldad que Elara sembró siguió creciendo, incluso después de ser encerrada para siempre, una sombra larga y oscura que se extendía mucho más allá de los muros de la prisión. El impacto de Elara en la pequeña comunidad de Willow Creek fue profundo y duradero. Antes de las desapariciones, el pueblo era un remanso de paz, donde las puertas se dejaban sin llave y los niños jugaban libremente en las calles hasta el anochecer. La confianza era la moneda de cambio, y el barrio, una extensión de la familia. El payaso asesino desmanteló esta ilusión de seguridad, reemplazándola por una paranoia generalizada. Cualquier extraño era visto con recelo, cada sonrisa con recelo. Los padres comenzaron a vigilar a sus hijos con una intensidad asfixiante, y el juego al aire libre fue reemplazado por actividades supervisadas en interiores. La inocencia de la infancia en Willow Creek fue robada, no solo a las víctimas, sino a todos los niños que crecieron bajo la sombra del miedo. Las fiestas de cumpleaños, antes alegres y despreocupadas, se convirtieron en momentos tensos. La figura del payaso, antaño, símbolo de diversión, ahora evocaba escalofríos. Muchos padres prohibieron cualquier tipo de espectáculo payaso, y la profesión, antaño popular en el pueblo, prácticamente desapareció. La economía local también se resintió. Las familias que podían permitirse mudarse lo hicieron, buscando un lugar donde el recuerdo de Elara no pesara tanto. El turismo, antes basado en la belleza natural de la región, ahora atraía a un tipo diferente de visitante, los curiosos morbosos que venían a ver el lugar donde la payasa asesina había cometido sus crímenes. Tomaban fotos de la casa demolida, especulaban sobre los macabros detalles y, sin quererlo, perpetuaban la leyenda de Elara. Los años se convirtieron en décadas y la historia de Elara continuó contándose, transmitiéndose de generación en generación. Se convirtió en un oscuro cuento de hadas, una advertencia susurrada en noches de tormenta. Los niños de Willow Creek crecieron oyendo hablar del payaso y la imagen de una mujer de rostro angelical y maquillaje colorido se convirtió en parte del folclore local. Para algunos, era simplemente una historia aterradora. Para otros, una dolorosa realidad que moldeó sus vidas. El doctor Alistair Finch, el psiquiatra que estudió a Elara, publicó un libro titulado La mente del payaso, un estudio sobre la maldad pura. El libro se convirtió en un éxito de ventas, ofreciendo un análisis profundo de la psicología de Elara, desde su traumática infancia hasta su transformación en asesina en serie. Finch argumentó que Elara no era un caso de locura en el sentido tradicional, sino más bien de maldad intrínseca,
forjada por una combinación de predisposición genética y experiencias vitales devastadoras. Describió cómo Elara usaba su apariencia de niña buena como camuflaje perfecto, explotando la tendencia humana a confiar en quienes parecen inofensivos. Su belleza y aparente dulzura fueron sus armas más efectivas, permitiéndole actuar sin despertar sospechas durante años. En el libro, Finch detalló sus sesiones de terapia con Elara, revelando la naturaleza fría y calculadora de su mente. Citó fragmentos de sus conversaciones, donde Elara hablaba de la liberación que sintió al cometer los asesinatos, la sensación de control absoluto sobre la vida y la muerte. Veía a sus víctimas como simples peones en su juego sádico y el dolor que infligía como una forma de arte. El libro de Finch conmocionó al público, pero también ayudó a desmitificar la figura del asesino en serie, mostrando que el mal puede ser racional y metódico, no simplemente el resultado de una mente desequilibrada. Laura Jenkins, la detective que la arrestó, nunca leyó el libro de Finch. No necesitaba teorías para comprender a Elara. La vio de cerca, sintió la frialdad en su mirada, la ausencia de humanidad en su alma. Para Laura, Elara era la encarnación del mal, y ningún análisis psicológico podía cambiar eso. Continuó trabajando en casos de niños desaparecidos, dedicando su vida a proteger a los inocentes. El caso de Elara la impactó profundamente, pero también la fortaleció, transformándola en una incansable defensora de las víctimas. En sus últimos años en prisión, Elara se convirtió en una figura casi mítica entre las reclusas. Algunos la temían, otros la miraban con una extraña reverencia, como si poseyera un conocimiento prohibido. Pasaba sus días en silencio, observando el mundo a través de los barrotes de su celda, con una enigmática sonrisa siempre presente en sus labios. Nunca expresó arrepentimiento, nunca pidió perdón. Para ella no había nada que perdonar. Había vivido su vida bajo sus propias reglas y eso le bastaba. Su muerte, aunque esperada, causó un pequeño revuelo mediático. Periódicos y canales de televisión retomaron la historia del payaso asesino, reabriendo viejas heridas en Willow Creek. El cuerpo de Elara fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar desconocido para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario para el mal. Pero la leyenda de Elara, la niña de rostro angelical y alma oscura, la payasa que convertía la alegría en terror, perduró. Se convirtió en un sombrío recordatorio de la crueldad humana y la fragilidad de la inocencia. La historia de Willow Creek y su payaso asesino es un relato que resuena a través del tiempo, una advertencia de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que la vigilancia es la única defensa contra las sombras que acechan. El impacto psicológico en Willow Creek no solo se manifestó en miedo y desconfianza, se desarrolló una especie de duelo colectivo, una profunda tristeza que se cernió sobre el pueblo. Las celebraciones comunitarias perdieron su brillo y la espontaneidad de las interacciones sociales fue reemplazada por una cautelosa formalidad. Las generaciones más jóvenes, nacidas después de los sucesos, crecieron con la historia de Elara como parte de su herencia cultural, un oscuro cuento de hadas que moldeó su percepción del mundo. Aprendieron a ser escépticos, a cuestionar las apariencias y a nunca subestimar la capacidad humana para la crueldad. Esta cautela, aunque dolorosa, también sirvió como una forma de protección, un escudo contra la ingenuidad que había sido tan brutalmente explotada. Los padres que vivieron las desapariciones cargaron con la culpa y el trauma durante toda su vida. Muchos se convirtieron en activistas, dedicándose a causas relacionadas con la seguridad infantil, transformando su dolor en propósito. Lucharon por leyes más estrictas, programas de concienciación
y un sistema de apoyo más sólido para las familias de las víctimas. El recuerdo de sus hijos se convirtió en el motor de sus esfuerzos, asegurando que la tragedia de Willow Creek no fuera en vano, sino que sirviera como catalizador del cambio. El dolor se convirtió en resiliencia, y la comunidad, aunque marcada, encontró nueva fuerza en su unidad y compromiso con la protección de sus niños. El jardín conmemorativo, antaño un lugar de duelo, comenzó a florecer con esperanza. Los árboles plantados en honor a las víctimas crecieron, ofreciendo sombra y un remanso de paz. Las familias se reunieron allí, no solo para llorar, sino para celebrar la vida de sus seres queridos, compartiendo recuerdos e historias. La escultura del niño leyendo un libro se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que la inocencia puede ser herida, pero nunca destruida por completo. La comunidad de Willow Creek, a través de su dolor y lucha, encontró una manera de honrar a sus muertos y reafirmar la vida. Laura Jenkins, en 1900, sus últimos años, observó con satisfacción cómo Willow Creek se transformaba. Vio al pueblo, antes paralizado por el miedo, resurgir con una nueva conciencia y un nuevo propósito. Su libro, Las flores de Willow Creek, se convirtió en un éxito de ventas y las ganancias se donaron a fundaciones de seguridad infantil. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su labor, pero su mayor recompensa fue ver florecer la esperanza en el pueblo que Elara intentó destruir. Sabía que el mal nunca desaparecería por completo, pero también sabía que la bondad y la resiliencia del espíritu humano eran fuerzas igualmente poderosas. En definitiva, la historia de Elara, la payasa de Willow Creek, no solo fue un relato de terror, sino también un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad. Se convirtió en un recordatorio de que incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la esperanza y la resiliencia puede brillar, y que el recuerdo de los perdidos nunca se olvidará, sino que vivirá para siempre en los corazones y las acciones de quienes continúan luchando por un mundo más seguro y justo. La leyenda de Elara, aunque oscura, sirvió para iluminar la importancia de la vigilancia, la empatía y la unidad comunitaria, transformando una tragedia en una lección eterna para la humanidad. El caso de Elara también desató un acalorado debate sobre la naturaleza del mal y la eficacia del sistema de justicia penal. Muchos cuestionaron si la cadena perpetua era un castigo adecuado para crímenes de tal crueldad, mientras que otros argumentaron que la rehabilitación era imposible para personas como Elara. El debate trascendió los tribunales y llegó a las mesas, foros en línea y programas de televisión, donde tanto expertos como ciudadanos comunes intentaron comprender lo inexplicable. La figura de Elara, con su apariencia afable y sus actos monstruosos, desafió las nociones convencionales de criminalidad, obligando a la sociedad a confrontar la idea de que el mal puede manifestarse de maneras que escapan a la comprensión y a una fácil categorización. Para la comunidad académica, Elara se convirtió en un caso emblemático. Sociólogos analizaron el impacto de los crímenes en serie en pequeñas comunidades. Psicólogos criminalistas profundizaron en la psicopatía y la falta de empatía. Y neurocientíficos buscaron patrones cerebrales que explicaran la frialdad y el cálculo de sus acciones. El caso de Willow Creek se convirtió en un hito, un punto de referencia para futuras investigaciones sobre el origen y la manifestación del mal. La historia de Elara, aunque trágica, contribuyó al avance del conocimiento sobre la mente criminal, ofreciendo valiosas perspectivas para la prevención y el tratamiento de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, para las familias de las víctimas, todo el análisis académico y el debate público eran secundarios a su dolor. Buscaban por encima de todo justicia y paz. La condena de Elara
les trajo cierto alivio, pero la ausencia de sus hijos fue una herida que nunca sanaría del todo. Aprendieron a vivir con su dolor, a transformarlo en fortaleza para proteger a otros niños. El jardín conmemorativo de Willow Creek se convirtió en un símbolo de esta resiliencia, un lugar donde se honraba la memoria de los fallecidos y se alimentaba la esperanza de un futuro más seguro. La detective Laura Jenkins, tanto en sus conferencias como en su libro, enfatizó constantemente la importancia de la intuición y la observación. Argumentó que las señales de peligro suelen estar presentes, pero se ignoran o subestiman. El caso de Elara fue un claro ejemplo de cómo las apariencias engañan y cómo la confianza ciega puede tener consecuencias devastadoras. Instó a las personas a confiar en sus instintos, a cuestionar lo que parece demasiado bueno para ser verdad y a nunca subestimar la capacidad de alguien para el mal, independientemente de su apariencia o reputación. Su mensaje fue un llamado a la vigilancia, la educación y la acción. Y así, la historia de Elara, la payasa de Willow Creek, ha resonado a través del tiempo, una historia de cautela y resiliencia. Se ha convertido en una parte indeleble de la historia del pueblo, un sombrío recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados y de que la lucha contra el mal es una batalla continua, pero también es una historia de esperanza, de cómo una comunidad destrozada por la tragedia encontró la fuerza para reconstruirse, honrar a sus muertos y proteger a los vivos. La leyenda de Elara, la niña de rostro angelical y alma oscura, sirve como faro que ilumina los peligros del mundo, pero también la inquebrantable fuerza del espíritu humano ante la adversidad. El fenómeno Elara, como lo han denominado algunos sociólogos, ha trascendido las fronteras de Willow Creek y se ha convertido en un caso de estudio global sobre la naturaleza del mal y la vulnerabilidad de la sociedad. La figura del payaso, antaño un arquetipo universal de alegría e inocencia, ha quedado irremediablemente empañada. En Nino, muchas culturas, la imagen del payaso ha llegado a evocar una sensación de inquietud y miedo, reflejo directo de cómo Elara subvirtió la confianza y la alegría infantiles para sus siniestros propósitos. Este cambio cultural fue uno de los legados más inesperados y duraderos de sus crímenes, demostrando cómo un solo individuo puede alterar la percepción colectiva de un símbolo tan arraigado. Los debates sobre la responsabilidad social y la vigilancia comunitaria también cobraron impulso tras el caso Elara. Surgieron preguntas sobre cómo alguien con semejante historial traumático y una personalidad tan perturbadora podía actuar durante tanto tiempo sin despertar sospechas. La respuesta a menudo residía en la complacencia y la tendencia humana a confiar en las apariencias. Elara era la personificación del lobo con piel de oveja, y su historia sirvió como un duro recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante, no solo ante amenazas obvias, sino también contra quienes se ocultaban tras el velo de la normalidad y la benevolencia. En el ámbito de la educación infantil, el caso de Elara impulsó la creación de nuevos programas de seguridad y concienciación. Se enseñó a los niños a reconocer y denunciar comportamientos extraños, a confiar en sus instintos y a comprender que no todos los adultos son dignos de confianza, ni siquiera aquellos que parecen amigables. El énfasis pasó de la protección pasiva al empoderamiento activo, enseñando a los niños a ser sus propios defensores y a buscar ayuda cuando se sintieran amenazados. Este enfoque, aunque doloroso, se consideró esencial para preparar a las nuevas generaciones para un mundo donde el mal puede manifestarse de formas inesperadas. Artistas y escritores inspirados por la historia de Elara exploraron a
Menudo la dualidad de su personaje, la niña buena versus el payaso asesino. Esta dicotomía fascinó al público, abordando los miedos primarios sobre la naturaleza humana y la capacidad de cualquiera de nosotros de albergar oscuridad. El arte se convirtió en un medio para procesar el trauma colectivo, confrontar los aspectos más oscuros de la existencia y buscar significado en medio del caos. Las obras inspiradas en el Ara sirvieron de catarsis, permitiendo a las personas explorar sus propios miedos y ansiedades en un entorno seguro. El jardín conmemorativo de Willow Creek, con sus árboles y la escultura de la niña lectora, se convirtió en un lugar de peregrinación no solo para los residentes, sino también para personas de todo el mundo que buscaban comprender la historia de El Ara y el impacto que tuvo. El silencio del jardín, interrumpido únicamente por el canto de los pájaros y el susurro del viento, contrastaba marcadamente con el horror que una vez se desató allí. Era un lugar de paradojas, donde la belleza y la tragedia coexistían, y donde la memoria de las víctimas se honraba con dignidad y respeto. Laura Jenkins, en sus últimos días, reflexionó sobre la ironía del destino. Ella, una detective dedicada a la justicia, se había convertido en una figura pública gracias a una de las mayores manifestaciones de injusticia que había presenciado. Sabía que la historia de El Ara nunca moriría, pero esperaba que sirviera como un recordatorio constante de que la vigilancia, la empatía y la compasión son las únicas armas verdaderas contra la oscuridad. Creía que al contar la historia, al enfrentarse al mal, la humanidad podría, de alguna manera, fortalecerse y protegerse. Y así, la leyenda de El Ara, la payasa de Willow Creek, continuó entretejiéndose en la historia, un relato que se negaba a ser olvidado. Fue un oscuro recordatorio de que la inocencia es frágil, que la confianza se puede romper y que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Pero también fue una historia de resiliencia, de cómo una comunidad, destrozada por la tragedia, encontró la fuerza para reconstruirse, honrar a sus muertos y proteger a los vivos. La historia de El Ara, la niña de rostro angelical y alma oscura, la payasa que convirtió la alegría en terror, permanece como un eco en el tiempo, un susurro que advierte e inspira, asegurando que las lecciones de Willow Creek nunca se olviden y que la lucha contra las sombras continúe a plena luz del día para que la inocencia pueda algún día florecer de nuevo sin miedo. El fenómeno El Ara, como lo denominaron algunos sociólogos, trascendió las fronteras de Willow Creek y se convirtió en un caso de estudio global sobre la naturaleza del mal y la vulnerabilidad de la sociedad. La figura del payaso, antaño un arquetipo universal de alegría e inocencia, quedó irremediablemente empañada. En muchas culturas, la imagen del payaso llegó a evocar una sensación de inquietud y miedo, reflejo directo de cómo El Ara subvirtió la confianza y la alegría infantiles para sus siniestros propósitos. Este cambio cultural fue uno de los legados más inesperados y duraderos de sus crímenes, demostrando cómo un solo individuo puede alterar la percepción colectiva de un símbolo tan arraigado. Los debates sobre la responsabilidad social y la vigilancia comunitaria también cobraron impulso tras el caso El Ara. Surgieron preguntas sobre cómo alguien con semejante historial traumático y una personalidad tan perturbadora podía actuar durante tanto tiempo sin despertar sospechas. La respuesta a menudo residía en la complacencia y la tendencia humana a confiar en las apariencias. El Ara era la personificación del lobo con piel de oveja, y su historia sirvió como un duro recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante, no solo ante amenazas obvias, sino también contra quienes se esconden tras el velo de la normalidad y la benevolencia.
En el ámbito de la educación infantil, el caso Elara impulsó la creación de nuevos programas de seguridad y concienciación. Se enseñó a los niños a reconocer y denunciar comportamientos extraños, a confiar en sus instintos y a comprender que no todos los adultos son dignos de confianza, ni siquiera aquellos que parecen amigables. El énfasis pasó de la protección pasiva al empoderamiento activo, enseñando a los niños a ser sus propios defensores y a buscar ayuda cuando se sintieran amenazados. Este enfoque, aunque doloroso, se consideró esencial para preparar a las nuevas generaciones para un mundo donde el mal puede manifestarse de formas inesperadas. Artistas y escritores inspirados por la historia de Elara exploraron a menudo la dualidad de su personaje, la niña buena versus el payaso asesino. Esta dicotomía fascinó al público abordando los miedos primarios sobre la naturaleza humana y la capacidad de cualquiera de nosotros de albergar oscuridad. El arte se convirtió en un medio para procesar el trauma colectivo, confrontar los aspectos más oscuros de la existencia y buscar significado en medio del caos. Las obras inspiradas en Elara sirvieron de catarsis, permitiendo a las personas explorar sus propios miedos y ansiedades en un entorno seguro. El jardín conmemorativo de Willow Creek, con sus árboles y la escultura de la niña lectora, se convirtió en un lugar de peregrinación, no solo para los residentes, sino también para personas de todo el mundo que buscaban comprender la historia de Elara y el impacto que tuvo. El silencio del jardín, interrumpido únicamente por el canto de los pájaros y el susurro del viento, contrastaba marcadamente con el horror que una vez se desató allí. Era un lugar de paradojas, donde la belleza y la tragedia coexistían, y donde la memoria de las víctimas se honraba con dignidad y respeto. Laura Jenkins, en sus últimos días, reflexionó sobre la ironía del destino. Ella, una detective dedicada a la justicia, se había convertido en una figura pública gracias a una de las mayores manifestaciones de injusticia que había presenciado. Sabía que la historia de Elara nunca moriría, pero esperaba que sirviera como un recordatorio constante de que la vigilancia, la empatía y la compasión son las únicas armas verdaderas contra la oscuridad. Creía que al contar la historia, al enfrentarse al mal, la humanidad podría, de alguna manera, fortalecerse y protegerse. Y así, la leyenda de Elara, la payasa de Willow Creek, continuó entretejiéndose en la historia, un relato que se negaba a ser olvidado. Fue un oscuro recordatorio de que la inocencia es frágil, que la confianza se puede romper y que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Pero también fue una historia de resiliencia, de cómo una comunidad, destrozada por la tragedia, encontró la fuerza para reconstruirse, honrar a sus muertos y proteger a los vivos. La historia de Elara, la niña de rostro angelical y alma oscura, la payasa que convirtió la alegría en terror, permanece como un eco en el tiempo, un susurro que advierte e inspira, asegurando que las lecciones de Willow Creek nunca se olviden y que la lucha contra las sombras continúe a plena luz del día para que la inocencia pueda algún día florecer de nuevo sin miedo. Y así, la historia de Elara, la payasa de Willow Creek, se convirtió en un relato que trascendió el tiempo y el espacio, un eco persistente en el tapiz de la memoria colectiva. No fue solo una criminal, sino un fenómeno, un oscuro espejo de la complejidad humana, donde la belleza y la monstruosidad podían coexistir de formas aterradoras. Su leyenda, grabada en la mente y el corazón de generaciones, sirvió como un recordatorio perpetuo de que la vigilancia es el eterno centinela de la inocencia, y que la luz de la esperanza, por tenue que sea, siempre debe cultivarse para disipar las sombras que a veces se disfrazan de alegría. El caso de Elara, la payasa de Willow Creek,
resonó profundamente en la cultura popular, transformándola en un arquetipo de la maldad disfrazada. Películas, series de televisión y libros exploraron la figura del payaso como símbolo del terror, subvirtiendo la imagen tradicional de alegría e inocencia. Este cambio en la percepción cultural fue uno de los legados más perdurables de sus crímenes, demostrando cómo un solo individuo puede alterar profundamente la psique colectiva. La historia de Lara no fue solo un relato de terror, sino un estudio sobre la fragilidad de la confianza y la capacidad humana de ocultarse tras máscaras de normalidad. Se convirtió en una advertencia susurrada en las noches oscuras, recordando a todos que el peligro puede presentarse con una sonrisa amable y una mirada aparentemente dulce. El recuerdo de los niños perdidos en Willow Creek y la sombra del payaso asesino continuaron rondando el pueblo, un recordatorio perpetuo de la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados de la existencia humana. La lucha por mantener la inocencia y la seguridad se convirtió en una batalla constante, un amargo legado de Lara, pero también un testimonio de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad más profunda.